a las ciencias sociales, y dentro de ellas a las económicas. Sencillamente es un vistazo. Obviamente hay distintas perspectivas, y supongo que hay muchísimos autores que tratan distintas perspectivas de las que están presentadas en la materia. En la materia se han elegido algunas de esas perspectivas y se ha tratado de dar una coherencia. Por eso, o sea, empezamos, digamos, la materia, o sea, con la idea de, precisamente de esta historia, ¿no es cierto?, del desarrollo de las ciencias sociales, y sobre todo haciendo mucho énfasis en la modernidad. Después, o sea, nos enfocamos en el surgimiento de las ciencias sociales y dentro de ella de la economía. Y después, o sea, nos vamos a los valores, a la ética, a la práctica, a lo pragmático, o sea, dentro de la acción profesional o académica. Por favor, cualquier cosa me van preguntando, ¿ok? Se podrían haber tomado otros criterios. No es que el hombre empezó a pensar con la modernidad. Y eso quiero dejarlo muy sentado porque nosotros en la materia empezamos con la modernidad. O sea, de hecho, o sea, a ver, fíjense en que el primer elemento que se descubre, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad, que tiene que ver con la ciencia económica y fundamentalmente con la contabilidad, aunque parezca mentira, fue en la época de los asirios, que se encuentran, o sea, unas tablas hechas en roca, escritas con punzones, que ¿qué hacían? ¿Qué se ha determinado que hacían? Sencillamente contar los bienes del asirio, que era el jefe. Ya en esa época, ¿no es cierto?, antes de los griegos, o sea, la contabilidad empezó. O sea que Fray Luca Paciolo, digamos, fue uno más en la época del Renacimiento, y no fue el único, ¿sí? Eso está lleno, o sea, la historia griega, fíjense en que la economía, o sea, la economía es una palabra que proviene del griego, que es oikonomía. Esa oikonomía quiere decir economía del hogar. Los griegos ya tenían una disciplina, o sea, tratando de estudiar la economía del hogar, o sea, dentro de su comunidad. Se dan cuenta que básicamente, o sea, aún en esos entonces, el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas disciplinas se da dentro de una estructura, digamos, social. Obviamente que si la persona hubiera vivido aislado, no le hace falta una economía. Estira la mano y se aprovecha. No requiere dar un lugar, no necesita registrar y no necesita dar cuenta. De alguna forma esto lo quiero plantear para sacarlos de esta idea estricta de la modernidad. Es cierto que en la modernidad se generan las bases para que las ciencias sociales se originen. Es cierto, ¿no es cierto?, que en la modernidad como fenómeno histórico, o sea, promulga lo que Kant denomina el desarrollo, ¿no es cierto?, de la razón, y la razón como elemento emancipador del ser humano. Es cierto, ¿no es cierto?, que pareciera que hemos evolucionado, y uso la palabra a propósito, pareciera que hemos evolucionado enormemente dentro de este uso de la razón dentro de la sociedad. Sin embargo, sabemos, ¿no es cierto?, que socialmente todavía tenemos demasiados, digamos, problemas, crisis, ¿no es cierto? Y sobre todo, o sea, a nivel económico. O sea, las cosas no aceptadas, o sea, las anarquías, o sea, los elementos que se han ido desarrollando para obtener ventaja dentro de la sociedad, contra la sociedad, todavía siguen latentes en muchos lugares y prácticamente en todo el mundo. Esta visión de la modernidad, una cosa que les quiero aclarar, yo he colgado hoy día dentro del aula,
o sea, son 4 mapas conceptuales. 4 mapas conceptuales que desde mi punto de vista son importantes para que ustedes, o sea, por lo menos sistematicen el estudio, o sea, de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando los conceptos en los distintos lugares. El primer mapa conceptual, ¿no es cierto?, lamentablemente es una foto, ¿no es cierto?, de, digamos, los distintos elementos que conformaron, o sea, esto que llamamos modernidad. Esos elementos, o sea, que surgieron del Renacimiento, del Barroco, del Iluminismo, ¿no es cierto?, y que se conjugaron para tratar de lograr, ¿no es cierto?, un desarrollo de la razón humana y desarrollo de la sociedad. Vuelvo a repetir que cualquier cosa me preguntan, sería lo ideal, ¿sí? Yo voy a tratar de responderles en la medida que pueda. Hay otro mapa, otro mapa conceptual, ¿no es cierto?, que es acerca del surgimiento de las ciencias sociales, en el cual, o sea, básicamente tomamos las ciencias sociales desde el punto de vista disciplinar, en la economía política, la contabilidad y administración, con sus distintos elementos. Y posteriormente está el mapa conceptual de Wallerstein, ¿no es cierto?, al tomar la Revolución Francesa como suceso histórico mundial, y por último, un mapa conceptual de epistemología, ¿no es cierto?, que determina básicamente las distintas bases de las cuales tenían que estudiar, de lo que ustedes tienen que estudiar para rendir mañana. ¿No se escucha? Perdón. A ver. Pablo, Cano. ¿Qué? Bueno, pero acá se me fue algo a mí, no sé quién. Bueno, yo sigo charlando. El resto le digo si escuchan, porque quizás no es una persona. A ver, ¿todos me escuchan? Si pero para que se me fue la pantalla, no sé qué pasó. A ver. ¿Todos me escuchan o no me escuchan ya? ¿Me escuchan? Pero, ¿y cómo hago para tenerlos? En mi pantalla no está. Estoy viendo y escuchando, no escuchan la mayoría. ¿Ah, sí? ¿La mayoría me escuchas? Esto no es. ¿De qué ha bajado acá? ¿Fui yo? Bueno, fui yo. Como no podía ser de otra manera, fui yo. A ver, ¿dónde estábamos? Por ahí. A ver, estos mapas conceptuales yo lo quiero plantear. O sea, porque básicamente para mí una forma de estudiar todo esto es tratando de responder las siguientes preguntas, más que lo que está como objetivo dentro de la materia. El por qué estamos haciendo esto, el para qué acciones deberíamos tomar cada uno, y sobre todo, la reflexión sobre lo que estudiamos. A ver, creo enormemente en la reflexión. Creo en la reflexión individual es lo que nos marca la diferencia. En nuestras disciplinas de las ciencias económicas, lamentablemente se han sistematizado de tal forma que parecieran acercarse a un nivel técnico casi con exclusividad. Y yo creo que eso hay que advertirlo. O sea, son disciplinas académicas. Son disciplinas que requieren, ¿no es cierto?, los procesos de creación de conocimiento, de construcción de conocimiento, para que de alguna forma podamos avanzar y hacer un servicio a la sociedad. Si nosotros pensamos en la contabilidad hoy día, ¿y qué hace un contador dentro de la profesión? ¿No es cierto? Es básicamente tareas, quizás no digo mecánicas, o sea, porque ninguno lo hace mecánicamente y trata de obtener la originalidad, pero sí en gran medida tecnológicas, técnicas, ¿no es cierto? Que de alguna forma hecho un procedimiento, ¿sí? O sea, es como que ese procedimiento determina la forma de actuar.
Que yo lo pueda cambiar, que pueda innovar en alguna cosa, no implica que lo esté haciendo estrictamente para mejorar la sociedad. La relación de nuestras disciplinas con la sociedad es enorme e intensa, ¿sí? O sea, de alguna forma, yo creo que debemos hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, por producir conocimiento dentro de la disciplina. Mi área de estudio actualmente, o sea, ya les dije que los pasé de contador hasta para la gestión a través de una maestría hasta el doctorado en lo académico. Creo que es el momento de que generemos conocimiento. Creo que no podemos dejar que el conocimiento no se genere. ¿Qué significa esto? O sea, en definitiva, es volver a, digamos, a replantearlo y pensar, yo diría, no las ciencias sociales, como dice Wallerstein, sino a las disciplinas económicas, ¿sí? Tenemos que abrirlas, tenemos que llevarlas a otro nivel. Mi área de especialización son los estudios organizacionales. Estos estudios organizacionales que lamentablemente están muy orientados a la parte de gestión. O sea, fundamentalmente para tomar la gestión, ¿no es cierto?, de las organizaciones. O sea, desde ese punto de vista, o sea, aplacamos el individualismo y el pluralismo, ¿no es cierto?, y de alguna forma sistematizamos a la organización de forma tal de que se transforma como un objeto. Yo creo que ustedes deberían estar más o menos entendiendo, a raíz de lo que han estudiado en la materia, de lo que estoy hablando. O sea, es básicamente, o sea, sistematizar la organización. Y eso nos trae conflictos, y conflictos enormes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el funcionamiento de la organización. Anomia, o sea, faltas de estímulos para los trabajadores, falta de impulso que no sea desde una estructura jerárquica de arriba hacia abajo, falta de iniciativas, o sea, de parte de los trabajadores. O sea, y creo que eso es una cosa que nosotros tenemos la obligación, ¿no es cierto?, en las distintas áreas, de desarrollar de desarrollar esquemas, desarrollar ideas, desarrollar modelos que nos permitan mejorar a las organizaciones. Cuando estoy hablando de las organizaciones, estoy hablando en términos de un concepto amplio, ¿no es cierto?, que inclusive uno podría llegar a sistematizar o asimilar a las organizaciones con lo social, con la sociedad. O sea, ¿quién me dice de que la sociedad en la cual no vivimos no es una organización? No es una organización en la cual nos podemos mover con más o menor libertad. O sea, de alguna forma tenemos que aprender de qué manera se mueve. Y eso lo podemos hacer estudiando las organizaciones más pequeñas. Desde el punto de vista contable, podemos hacer mucho. Ustedes han estudiado la idea de Fray Luca Paciolo, cuando Fray Luca Paciolo genera la mecánica de la partida doble. Fíjense ustedes que Fray Luca Paciolo no se dedicó solamente a desarrollar una técnica. Fray Luca Paciolo lo que hizo fue dividir, o sea, al sistema de control, ¿no es cierto?, en dos grandes áreas, la del débito y la del crédito. Y con eso generó prácticamente el sistema de control de la información contable. ¿Y qué hay en el débito y el crédito? ¿Qué mención tiene el débito y tiene el crédito dentro de nuestras disciplinas, sociales? El débito es aquello, ¿no es cierto?, que yo le presto, le doy, garantizo, le doy a terceros, ¿no es cierto?, desde mi patrimonio. ¿Y el crédito qué es? El crédito es lo que me prestan. Básicamente, bajo esa idea, ¿no es cierto?, de esa relación de lo que entrego y de lo que recibo, ¿no es cierto?, se genera toda la estructura de la contabilidad. Esa estructura de la contabilidad que aún hoy sigue sistematizando los registros contables.
Ahora, si uno se mete en esa versión de débitos y de créditos, ¿no es cierto?, de lo que presté y lo que me prestaron, la situación cambia porque uno empieza a ver agentes que me prestaron y agentes o actores a los cuales le presté. Y se dan cuenta que eso nos da todo un plafón, ¿no es cierto?, para estudiar y para investigar dentro de la parte contable. Vuelvo a insistir de que si tienen alguna pregunta, por favor me la hagan. Estoy tratando de no seguir estrictamente lo que ustedes ya deben haber estudiado para el examen de mañana, sino metiéndole algunas ideas, ¿no es cierto?, que puedan sistematizar esto un poco mejor. A mí no me gusta quedarme con la idea de la modernidad, ¿no es cierto?, como que la modernidad, o sea, atravesó toda una visión estándar, o sea, que fue apropiada por el capitalismo y demás. O sea, han pasado ya, ¿cuántos siglos? 7 siglos, 6 siglos, desde que se originó la modernidad. Esos 7 siglos, 6 siglos que han pasado desde que se originó la modernidad, han pasado muchísimas cosas, mucho más allá de las que nosotros podemos exponer, ¿no es cierto?, en los documentos que ustedes tienen. Esas cosas, ¿no es cierto?, hay que meterlas dentro de lo que es el uso de la razón para que establece Kant. O sea, de alguna forma, es lo que nosotros nos puede empoderar, si lo quieren usar con una palabra moderna. Ese uso de la razón, ¿no es cierto?, que hace que progresemos, que hace que sistematicemos nuestro comportamiento en sociedad, que hace que nosotros podamos crear mejorías en la sociedad. O sea, no sé si hay alguna pregunta por ahora. ¿Ninguna? Estoy diciendo cosas que creo que son importantes, o sea, siento como importantes, y me parece que de alguna forma debería generar a ustedes inquietudes o preguntas. O sea, a mí me gustaría que lo hicieran, cuestión de que podamos poder avanzar un poco más. ¿Sí? Cuando llegamos a la epistemología, a la creación de conocimiento, o sea, a la creación y a la producción de conocimiento, se ha visto lo que ustedes han discutido vía chat, o sea, a raíz de la producción de conocimiento, y realmente me parece que ha habido algunos actores muy, muy inteligentes y muy interesados en el tema. A ver, la razón sigue siendo el factor de evolución. Y la razón es pensamiento. La razón es el construir la producción del conocimiento. Nosotros, por eso decía que la división que nosotros podemos hacer de por qué, para qué, acción y reflexión, lo más importante es la reflexión. O sea, esa reflexión que nos permite a nosotros, de alguna forma, generar cosas nuevas y mejoras dentro de lo que hacemos. Nunca traten de, digamos, de aplacar o de dejar, ¿no es cierto?, las reformas, lo que quieran y lo que consideran que es bueno, y trabajar para modificar el esquema social. Merecemos y van a merecer nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, un futuro más feliz. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de la razón, a través del pensamiento, a través de la crítica, a través de la lucha intelectual. Para eso tenemos que aprender esto que hemos llamado una breve introducción a las ciencias sociales, o sea, y a las ciencias sociales en general. Yo espero que usen y que vengan bien los mapas estos conceptuales. O sea, ¿por qué mapas conceptuales estoy usando para comunicárselo a ustedes y colgárselo en la... Porque de alguna forma estos mapas conceptuales están generando y diagramando, ¿no es cierto?, el camino que se ha seguido, tanto dentro de la modernidad como dentro de Latinoamérica, dentro de las ciencias sociales. Y los distintos factores que han pasado. ¿Por qué?
Porque tampoco es que la modernidad dio una síntesis enorme, o sea, sí logró, ¿no es cierto?, la sistematización en las ciencias sociales. Las ciencias sociales hubo un gran acuerdo acerca de lo que significaban y acerca de cómo se deberían encarar epistemológicamente. Eso fue lo que permitió separarnos de la idea, digamos, de las ciencias tradicionales, de las ciencias naturales. Al principio todo lo copiamos. Todo fue una constante, ¿no es cierto?, de, digamos, hacer lo mismo que hacían los físicos. Pero claro, teníamos que tener un objeto de estudio. El objeto de estudio parecía bastante complejo, ¿no es cierto? Teníamos que tener, o sea, objetos de estudio, por lo cual agarrábamos, sectorizábamos las distintas partes, ¿no es cierto?, de la disciplina. O sea, teníamos que, o sea, seguir un criterio de lo que se consideraba realmente científico. ¿Y por qué es importante este tema de la ciencia? Porque la ciencia se ha transformado en el método de razonamiento y de reflexión, ¿no es cierto?, que es capaz de lograr, ¿no es cierto?, el cambio. Fue capaz de lograr el mejoramiento permanente, ¿no es cierto?, del conocimiento de la sociedad. Todavía no es que tenemos una concepción completa de lo que estamos manejando. Por eso hace falta investigar. Por eso hace falta investigar. Y esa es una tarea netamente académica. ¿Por qué defiendo esto? Porque implica un sistema de producción, la parte académica. Y si implica tener un método, implica tener una metodología, implica tener preguntas. Las preguntas están en el fondo de toda la cuestión. Las preguntas son las que determinan lo que podemos llegar a hacer. Ahora, ¿de dónde sacamos las preguntas? De la reflexión. No de otro lado. O sea, de reflexionar sobre lo que ocurre. De mirar lo que está ocurriendo y tratar de encontrarle las respuestas. Esas posibles respuestas son las hipótesis de trabajo. Y esas hipótesis son las que debemos contrastar, ¿no es cierto?, en la realidad. O sea, si son correctas o no son correctas. O sea, básicamente, ese es el camino de la producción científica. Y no es el de agarrar lo que se hace, lamentablemente, en otros lados, ¿no es cierto?, porque tenemos poco desarrollo en nuestras disciplinas a nivel de investigación científica. O sea, necesitamos entender lo que esto significa. Necesitamos entender cómo preguntarnos y cómo preguntar cómo mejorar las cosas. Eso es investigar, no es otra cosa. El investigar no es descubrir, ¿no es cierto?, algo totalmente nuevo. Sin embargo, por lo menos en algunas áreas de trabajo, ¿no es cierto?, dentro de la ciencia económica, hoy pareciera ser que hay algunos elementos que están apareciendo. Por ejemplo, o sea, esa discusión que tenemos en la materia de individualismo-holismo, hoy día, o sea, estamos buscando la unidad más chica, al individuo. O sea, es el individuo el que en definitiva acciona. Es el individuo el que produce la acción. Y es el individuo el que razona, el que produce el razonamiento. Esto determina, ¿no es cierto?, que ese individuo que está produciendo, o sea, conocimiento, al interactuar con los demás lo difunde. Al interactuar con los demás encuentra, o sea, su foco de atención. Y es por eso que la interacción se ha transformado en la ciencia social en un objeto de estudio importante. Necesitamos profundizarlo aún más y sobre todo en nuestros países. O sea,
fíjense ustedes, dentro del área que me toca a mí, de los estudios organizacionales, siempre se estudia el marco estructural de las organizaciones. Siempre se estudia, ¿no es cierto?, cómo construir ese hogar de un montón de gente, ¿no es cierto?, que uno coloca en las distintas piezas, en los distintos comedores, en las distintas zonas de ese hogar, ¿no es cierto?, para que produzcan un área específica. ¿No es cierto? Prácticamente estamos actuando como ingenieros, como arquitectos, cuando tomamos el concepto de estructuración. ¿Por qué no? O sea, podemos estudiar de cómo los individuos, al trabajar organizacionalmente, inclusive en la sociedad, no pueden construir sus propios espacios, y no hablo de lugares, hablo de espacios, de los cuales se puedan apropiar, y que en el tiempo esos espacios se puedan mejorar. Ese es el gran desafío hoy, por ejemplo, en los estudios organizacionales. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que las ideologías institucionalizadas dentro de nuestros mecanismos de estudio, cómo hacemos para que esas ideologías institucionalizadas, ¿no es cierto?, se transformen, no sean tan determinantes? A ver, quiero ver si me pueden entender un poco más. En esto me estoy refiriendo a comprar, por ejemplo, sistemas estructurales, ¿no es cierto?, para las organizaciones, o sistemas informáticos para organizaciones, que todas las organizaciones utilizan lo mismo y que se imponen, o sea, sobre una estructura social determinada, ¿no es cierto?, por ejemplo, la organización, la empresa pública, la misma sociedad. ¿Para qué? Para que todos los elementos integrantes se comporten de la misma manera. ¿Necesariamente tenemos que hacer eso? ¿Necesariamente conocemos lo suficiente de los sistemas interaccionales dentro de las organizaciones que construyen sus propios espacios? ¿Lo conocemos cómo gestionar esos espacios para que de alguna forma nos determinen organizaciones a lo mejor más orgánicas, más humanas y más plurales? Podemos estudiar eso, de hecho se está estudiando, y de hecho hay toda una línea de investigación centrada precisamente, ¿no es cierto?, en la interacción social. Es esa interacción la que hoy está importando, o sea, para tratar de descubrir cómo construimos espacios y damos tiempos a los individuos de una forma más humana. Eso lo podemos hacer también en la contabilidad, a través del ejemplo que le dije. O sea, y lo podemos hacer también en la gestión. O sea, una gestión no que sea autoritaria, sino una gestión participativa y dentro de espacios temporales. Ese es el desafío que tenemos, por lo menos, en las disciplinas de administración, de contabilidad, y yo creo que también en la economía. O sea, dejar de pensar holísticamente para pasar a pensar en términos de individualidades, en términos de particularidades y en términos de interacciones. Hay líneas hoy de trabajo y líneas de investigación, o sea, muy difundidas. Para esto, quiero dejarles también una visión de cómo meterse en esto. Y ahí vuelvo a rescatar la idea de la ciencia y la idea de la investigación. Hoy día hay una enorme cantidad de bibliografía que está en todo el mundo, ¿no es cierto?, produciéndose en cantidades enormes. Papers, libros, revistas comunes, ¿no es cierto?, que se van difundiendo. Tratemos de, al hacer, y eso les pediría a ustedes a lo largo de su carrera, que vayan seleccionando, o sea, aquellas fuentes de información que cumplan con ciertos requisitos. Los requisitos de calidad académica, los requisitos de
contribución general, no solamente de los autores, sino reconocido por sus pares, lo cual implica, ¿no es cierto?, tomar revistas que tienen, digamos, revisores, ¿no es cierto?, de los trabajos, revisores ciegos, ¿no es cierto?, que dicen esto sirve o esto no sirve. No cualquier cosa que leamos dentro de las ciencias sociales es correcta. Desgraciadamente tenemos que aprender, y eso se logra con muchísimo, muchísimo esfuerzo, o sea, a través del permanentemente buscar la mejor información sobre lo que es nuestro métier, sobre lo que es nuestra ocupación, sobre lo que es nuestra condición de profesionales universitarios con perfil académico. Eso implica un esfuerzo. Nuestra facultad tiene un montón de posibilidades para ofrecer con eso. O sea, ustedes saben que tenemos un departamento que se llama el CREI, o sea que básicamente se ocupa en el manejo de base de datos. Tenemos acceso a revistas, a libros, en forma online, o sea, sin ningún tipo de costo. Eso que vale muchísimo para poder aprender, yo le diría a ustedes, estudiantes de primer año, o sea que de alguna forma lo intenten. Intenten hacerlo. Encuentren el gusto de la diversidad. Encuentren en el gusto a la discusión, al debate, a las ideas contrapuestas, que es de la única forma que podemos construir una ciencia económica, ¿no es cierto?, de alto nivel de calidad. Creo, no sé si hay alguna pregunta, me parece que he tratado, en la medida de lo posible, de... No he visto ningún chat. A ver, para que yo soy muy feliz. ¿Estos son acá? Sí. Uy, no sabía esto. Desde aquí. Bueno, ¿y cómo hago ahora para...? A ver, bueno, si me están escuchando, ¿Puede ir leyendo? O sea, los chats no me aparecían en la pantalla, pero bueno, gracias. Ok, a ver, Aya Aguirre dice que si podría explicar un poco más el texto de Wallerstein. A ver, voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Wallerstein, o sea, toma como punto de partida, ¿sí?, la Revolución Francesa. A ver, la Revolución Francesa, o sea, esa revolución que marcó la igualdad, la equidad y la fraternidad como elemento central y como motivador, o sea, intelectual de esa revolución, que desestima el clero y la corte, o sea, de lo que significa, o sea, el tema, lo que significa ese sistema mundo, ¿no es cierto?, anterior de la Revolución Francesa. Wallerstein lo toma como el punto de partida de la normalidad del cambio. O sea, esa normalidad del cambio, ¿no es cierto?, a través, básicamente, de la generación de instituciones. Él habla de 3 instituciones: la ideología, las ciencias sociales y los movimientos sociales. La ideología, básicamente, con 3 enfoques diferentes: lo conservador, el marxismo y el liberalismo. Las ciencias sociales transformadas con la economía, la ciencia política y la sociología, y los movimientos sociales, los socialistas y los nacionalistas. A ver, son las ideologías, y fundamentalmente la del liberalismo, a través de los 3 estamentos de mercado, Estado y sociedad civil, que influyen tanto sobre la economía, la ciencia política y la sociología. De alguna forma, estas ideologías
que es un poco lo que yo traté de explicar antes, ¿no es cierto?, van actuando, transformando el sistema mundo y normalizando el cambio. ¿Por qué son instituciones la ideología, las ciencias sociales y los movimientos sociales? Porque de alguna forma se naturalizan las ideologías, se naturaliza lo que provee y construye como conocimiento las ciencias sociales, y se naturaliza también, ¿no es cierto?, lo que surge como ideología y movimientos, ¿no es cierto?, de agitación o movimientos de revolución dentro de la sociedad. Se dan cuenta que esa normalidad del cambio va actuando en función de los tres elementos. ¿Cómo actúa la ideología? La ideología actúa dejando a la persona la idea de qué es lo que está, o sea, lo que existe. Las ideas que están dando vuelta son verdaderas, son ciertas. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, esas ideologías se pueden transformar en grandes, ¿cómo se puede decir?, impedimentos para el desarrollo de la sociedad y de ese nuevo sistema mundo que se va generando a través del cambio. No sé si eso a ustedes les cierra un poco más que el texto de Wallerstein. Obviamente no puedo en este ámbito, o sea, manejar. Acá tengo, no sé si, a ver, a ver. Juan Pereira dice, bueno, me pregunta si en epistemología entran los dos primeros puntos de la unidad. No, los tres primeros puntos y el tercero completo. ¿Sí? ¿Está claro? Ana González me dice, ¿por qué vivimos una época de ilustración y no ilustrada? No estamos viviendo una época de ilustración. O sea, la época de ilustración ya pasó. Estamos hablando de la época de ilustración que fue más o menos en el siglo XVIII. O sea, eso ya pasó dentro de la modernidad, fue superada. O sea, no vivimos en una época de ilustración. Ahora, ¿no ilustrada? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no podemos generar conocimiento o qué? Acá Andrés Barile nos dice que Habermas nos dice que la modernidad es un proyecto inagotable. Cualquier propuesta nueva, por ser nueva, es moderna. Postular el fin de la novedad también es una novedad. La pregunta es en qué etapa de la historia estaríamos actualmente. No me queda claro todavía dónde estamos actualmente. Básicamente podemos reconocer que la modernidad agotó su esquema a través del nacimiento fácil de la última parte del siglo pasado, ¿no es cierto?, de lo que se ha dado a llamar la posmodernidad, de la cual Habermas es un representante, es un fiel representante, ¿no es cierto?, de la posmodernidad. Acá de Fernando dice, profe, ¿puede explicar lo de la institucionalización de las ciencias sociales y lo de naturalismo e interpretativismo? A ver, ¿qué significa institucionalizar? Institucionalizar significa que algo es considerado adecuado, correcto, valorado. Ustedes piensen, por ejemplo, ¿qué instituciones conocen? A ver, la justicia. La justicia puede ser internamente, desde el punto de vista orgánico, además un despiole increíble. Sin embargo, ninguno de nosotros, o sea, se animaría a vivir sin justicia. Ahora, no sé si queda claro, ¿no es cierto?, lo que significa la institucionalización de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se institucionalizan precisamente porque la sociedad las valora, las ayuda a encontrar los problemas sociales, las ayuda a descubrir dónde puede actuar, las ayuda a establecer ideas alternativas. Y me dice Fernando también, y lo de naturalismo e interpretativismo. A ver, convengamos que hay tres enfoques epistémicos importantes. Uno es el naturalismo, el otro es el interpretativismo, y el otro es la crítica, el criticismo, llamémosle así, en forma permanente.
El naturalismo es la línea que se asenta, viene desde hace mucho tiempo, en la línea de la naturaleza, de lo físico. O sea, fue la primera ciencia que se desarrolló. O sea, básicamente ese naturalismo que implica hacer hincapié en los objetos de estudio que da la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, desde ese punto de vista, la biología, por ejemplo, la biología, ¿no es cierto?, es una ciencia netamente natural, y la física también, que implica que toman objetos de estudio, ¿no es cierto?, como, y miran ese objeto. De alguna forma interpretan ese objeto, ¿no es cierto?, y lo transforman en, digamos, no interpretan ese objeto, ¿no es cierto?, sino que lo estudian como fijo y lo van desglosando, le van determinando las distintas partes. De hecho, o sea, la organización, por ejemplo, dentro de nuestras disciplinas, la organización se naturalizó, ¿no es cierto?, precisamente en la organización. La organización es un objeto, ¿no es cierto?, o sea, ontológicamente, no epistemológicamente, se lo considera un objeto. Entonces, en los estudios organizacionales podemos estudiar la organización como una cosa que existe. Ahora, de hace unos 30 años más o menos, aparecieron trabajos en los cuales, ¿no es cierto?, se les dijo, a ver, señores, o sea, a ver, esperen un segundo. A ver, ¿existe la organización? ¿Realmente es una cosa la organización? De ahí se abrió toda una línea totalmente diferente que yo hablaba antes, o sea, precisamente haciendo énfasis en la interacción social. O sea, decir, bueno, a ver, la organización no es un producto, al contrario, está en permanente evolución o involución. Ahora, pero ¿cómo si ese objeto no existe? ¿Cómo lo estudiamos? Para eso viene lo interpretativo. Nos vamos de lo naturalismo. ¿Cómo lo podemos hacer lo interpretativo? Por ejemplo, a través del lenguaje, si hacemos énfasis sobre la interacción. Nos comunicamos, sabemos cómo nos comunicamos y sabemos qué estamos pretendiendo al comunicarnos. Entonces, es cuando aparece en la ciencia el lenguaje como elemento clave de desarrollo. Espero que esté cubierta la idea. Acá dice Andrés Bariles para todo. ¿Podría hablar de los tres interrogantes que existen en el ejercicio de analizar el proceso de construcción de conocimiento científico? ¿Podría hablar de los tres interrogantes que existen en el ejercicio de analizar el proceso de construcción del conocimiento científico? A ver, no quería yo llegar a ese nivel, me parece que eso está muy bien explicado en el material de estudio. O sea, no sé si explicarlo todo a esto, ¿no es cierto? Pero, a ver, no me parece que sea el lugar para ponerlo acá. O sea, le pediría por favor que lo vean en el material, ¿sí? ¿Puede explicar la diferencia entre la modernidad en sentido estático y en sentido crítico? ¡Wow! O sea, explicar la diferencia entre la modernidad en sentido estático y en sentido crítico. La modernidad en sentido estático es que no es un flujo. O sea, la modernidad está como modernidad en sí misma, es un objeto. Es lo mismo que estaba hablando recién de la organización. Piense en la modernidad como una organización. O sea, si yo la consolido y digo la modernidad es todo esto, todas estas cosas son lo que consideran la modernidad, ¿no es cierto? Ahora, la modernidad en sentido crítico, es decir, son los elementos en los cuales ya uno empieza a cuestionar este proceso de la modernidad, ¿no es cierto? Y reemplazarlo precisamente lo que están hablando los postmodernos, ¿sí? A ver. Los postmodernos, lo que pasa es que no forma parte de la postmodernidad, ¿no es cierto?, de la materia. O sea, se ha dejado la modernidad como elemento fundamentalmente evolutivo, ¿no es cierto?, para no meterse en la postmodernidad. Ustedes saben, acá tendríamos que hablar bien de la diferencia entre lo simple y lo complejo.
O sea, cuando yo digo que una organización existe, por ejemplo, o sea, yo estoy simplificando a la organización, le estoy dando una identidad, le estoy dando un nombre y apellido, ¿sí? De alguna forma la estoy marcando con un carácter estático la organización. Entonces digo, la organización tiene niveles jerárquicos, la organización tiene un departamento personal, un departamento de producción, un departamento de... Y ahí, o sea, explico lo que significa la organización en un sentido estático. Pero en la modernidad pasa lo mismo, son imponer los distintos elementos, ¿no es cierto?, que constituyeron la modernidad, como siempre existieron. El sentido crítico, cuando aparece la crítica, ¿no es cierto?, o sea, genera el mecanismo de la posmodernidad, que es lo que hoy estamos viviendo. O sea, es básicamente cuestionar, ¿no es cierto?, la evolución en el enfoque de la modernidad en el sentido crítico. FAS ve los comienzos de la modernidad de forma estándar o crítica. A ver. FAS no lo ve ni de forma estándar ni crítica, ¿sí? O sea, FAS, o sea, básicamente lo que hace, ¿no es cierto?, es determinar un punto de conjunción, ni de estándar ni de crítica a través de Kant. O sea, FAS lo que hace es generar, o sea, los dos ejes de racionalismo-idealismo y de empirismo-positivismo, y decir, bueno, a ver, el tipo que nucleó todos esos movimientos fue Kant, ¿no es cierto?, que dice que son conceptos sin intuición, que los conceptos sin intuiciones son vacíos, y las intuiciones sin conceptos son ciegos. O sea, básicamente es lo que intentó, pero no creo que FAS, ¿no es cierto?, vea los comienzos de la modernidad de forma estándar o crítica, cuando hay una descripción, tanto lo estándar como lo crítico. O sea, él no ha perseguido precisamente eso. Si ustedes miran los extremos, el racionalismo, el empirismo, el positivismo, el idealismo, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, que no lo ve, desde mi punto de vista, a la modernidad ni de forma estándar ni crítica. O sea, la toma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero haber respondido todas las preguntas. Mañana a las 3 de la tarde tienen el examen, el parcial. Yo les pediría a ustedes que, digamos, controlen dónde les toca, o sea, hay dos lugares. Uno es el aula E dentro de la facultad y otro es la aula de la Reforma, en el Paseo de la Reforma, el aula 8 del Paseo de la Reforma. Fíjense en qué parte les toca. Le agradezco muchísimo haberme soportado, ¿sí? Y bueno, creo que estamos en condiciones, si no hay ninguna otra pregunta, de dar un cierre final a lo virtual. Gracias. De acá aparece Victoria Faría para todos. Muchas gracias, profe. Le agradezco a ustedes por haberme tratado de seguir. Andrés Barile para todos. Gracias, saludos. Y bueno, esperemos vernos mañana, ¿sí? Y en la próxima aula virtual. Muchísimas gracias a todos.